Conversaciones de Filosofía, día 2 de septiembre de 2019, a las 9 horas y 30 minutos aproximadamente, en un lugar de la provincia de Toledo. Como siempre, intentaremos hablar un poco de filosofía, de literatura y de arte. Empezaremos a hablar un poco de la nostalgia. La nostalgia y la melancolía a veces que te producen los sitios donde has estado, donde querrías haber continuado a lo mejor con una carrera profesional en un determinado oficio y profesión, y por las circunstancias no ha podido ser, pero la nostalgia y la melancolía pueden ser por muchas razones. Entonces, el hombre que sufre, digamos, o padece ideas, pasiones, sentimientos, afectos, tienen que de alguna manera ir controlando todos ellos. Tienen que ir controlando todos ellos, controlando adecuadamente, de forma racional. Es decir, que sean buenos y positivos para el mismo ser humano, que no caigan en desorden. Pero para eso tiene que analizar y ver los orígenes, las causas, las cantidades, digamos, de esos sentimientos, afectos, ideas, conceptos, pasiones, emociones y toda la variedad que el ser humano sufre en su cabeza, porque de alguna forma su cabeza es como un gran torbellino, una gran batalla, etc. Aquí frente a un instituto donde estuve trabajando 2 años, hace ya 14 o 15 años, donde empecé, digamos, la carrera profesional de profesor, y luego por la crisis y otras razones tuve que dejar, la crisis económica y la crisis de España, pues a uno le vienen muchos recuerdos, muchas esperanzas, muchos deseos. Yo creía que iba a acabar mi vida profesional ya en la enseñanza, pero no ha sido así y ya parece que no podrá ser así. Dice John Locke, que hay que analizar el propio entendimiento, y lleva razón. Ya existe una ciencia social que se llama psicología, una ciencia natural que algunos la consideran, que intenta abordar eso. La filosofía, basándose en los datos que la ciencia psicológica nos presenta, pues tenemos que ir un poco más allá. Diríamos que el entendimiento fundamentalmente está formada por 2 tipos de realidades. Una sería los conceptos e ideas o emociones o percepciones que uno tiene, que están grabados en el cerebro, y otra sería la estructura mental, psicológica del propio entendimiento. Aquí se dividiría en 2 partes: el entendimiento general de todo ser humano y luego el entendimiento particular de ese individuo. En esa combinación, con eso, percibimos, pensamos, sentimos, tenemos ideas, conceptos, etc. Por tanto, no pensamos solo con nuestra cabeza y nuestra psicología mental, que sí es así, sino que esta está interactuada con los pensamientos, sentimientos, deseos, ideas que podemos tener, que hemos podido aprender desde pequeños, desde el seno materno, en el ambiente, en la familia, en la enseñanza, en los medios de comunicación, etc. Ciertamente, los conceptos e ideas condicionan también a la mente, y la mente o la psicología y la mente
la psique o la estructura neurológica, psicológica y mental que un individuo tiene afecta también a las ideas y los conceptos. Igual como las experiencias, las vivencias afectan a tanto a unas cosas, a un grupo de realidades como al otro. De ahí la dificultad de saber lo que es el entendimiento, el conocimiento y la dificultad o la riqueza de que distintos tipos de conocimientos y de sentimientos que todo ser humano tiene. Es la diferencia. Pero claro, uno tiene que ser consciente de eso, realidad, de esa realidad. Tanto cuando pensamos, o sentimos, o deseamos, o nos emocionamos o percibimos, si queremos analizar un poco, tenemos que analizar qué ideas, qué conceptos tenemos sobre ese tema, y luego qué deseos, o qué percepciones, o qué intereses, etc. Y luego también qué estructura mental, psicológico-mental, tenemos más o menos para abordar dicha realidad. Digamos que este vértice, este triángulo, o si queremos cuadrilátero, si también aceptamos la influencia de la sociedad y la cultura en general, no son los conocimientos de ideas, este cuadrado, estos 4 puntos del cuadrado que se interrelacionan, conforman nuestra capacidad de entendimiento y de conocimiento. Si miramos un poco la historia de Europa, digamos las revoluciones sociales y políticas, siempre hemos estado, digamos, cambios que han sido filosóficos o sociales o otras cosas, luego causan cambios políticos que a su vez luego hace cambiar cambios sociales y filosóficos. En estos últimos 5 siglos, si ponemos una fecha, digamos la revolución luterana, religiosa, pero también con connotaciones filosóficas, políticas y desde luego científicas y del saber, y luego se han ido concatenando, digamos, revoluciones. La primera sería la luterana, y luego ya se juntaría la revolución científica un poco después, y luego se interrelaciona con la revolución, diríamos, la revolución parlamentaria inglesa, luego vendría la revolución americana, luego la revolución francesa, luego la revolución soviética. Es como si cada siglo tuviésemos una gran revolución. Pero antes de ver esa revolución se van acumulando fuerzas sociales, políticas, económicas, culturales, religiosas, y al final la revolución política. Y luego cuando se produce la revolución sociopolítica, vuelve otra vez a afectar a todos los ámbitos, económicos, políticos, sociales, religiosos, etc. No sé qué sucederá si en este siglo, sí, en este siglo XXI también Europa sufrirá otra revolución. Desde luego ya hay una revolución científica, que no solo es de Europa, social, moral, religiosa, etcétera, aunque sea contra la religión. Ahora, también tengo una duda que siempre ha habido esas revoluciones en Europa porque Europa era la sociedad dominante en el mundo, o una de las dominantes, pero ahora estamos entrando en una etapa que puede ser que Europa pierda su dominancia en el mundo, su hegemonía. Ya en ciertos aspectos lo ha perdido, porque política y militarmente está Estados Unidos, económicamente con casi toda seguridad se impondrá China, y no sé el papel de Europa. Entonces quizás haya una relación entre ser la sociedad dominante económicamente y políticamente para seguir haciendo revoluciones políticas, económicas, sociales. Esa es una pregunta que quedaría al aire para otras personas, etcétera.
tanto, nos espera en el siglo XXI otra revolución. O la revolución ya se está dando, que es el intento de unir toda Europa en unos Estados Unidos de forma pacífica, de mutuo acuerdo en tolerancia. Esa sería la gran revolución de Europa en el siglo XXI. Cosa que no se puede esperar mucho, porque si espera mucho, quizás no podemos hacerla. Quizás esa sea la gran revolución. Como todas las revoluciones en el pasado han sido conflictos con sangre y guerras y con revoluciones y contrarrevoluciones, a lo mejor no somos capaces de entender que la gran revolución que tenemos en el siglo XXI y lo antes posible es formar unos Estados Unidos de Europa en paz, de mutuo acuerdo y en tolerancia. En los escritos que he realizado, grabaciones y todos los demás constructos conceptuales, filosóficos, literarios, también artísticos, plásticos, uno de los fines es allanar, teóricamente, allanar el camino de unos Estados Unidos de Europa. Digamos que es un sueño personal desde joven. Como siempre no suelo decir muchas cosas, y si fuera escritos hay cosas que en los escritos no indico, pero ese es, digamos, uno de los sueños. Pero no creo que es un sueño, sino es una necesidad. Ciertamente, no soy tan ingenuo de pensar que será fácil, como no es fácil, y tampoco soy ingenuo de pensar que no haya algún elemento negativo, contradictorio. Pero creo que el mal menor es los Estados Unidos de Europa y el bien mayor es formar los Estados Unidos de Europa. Ya con casi 30 estados es difícil, no podemos meternos en Europa en que varios países se dividan en trozos para luego unirnos, porque quizás no haya tiempo para eso. Porque si vamos perdiendo el dominio político y el dominio militar y el dominio económico, ya va a haber muchas presiones externas e internas para que no se consiga esa unión de Europa. No una unión cualquiera, sino una unión en un Estado. Es, digamos, la estrategia diferente, que hay quien dice que hay que dividir los estados actuales para luego hacer la unión. Entonces, al final, no sería de 30 estados, sino de 40, de 50, de 60, lo cual sería muy difícil, muy difícil, muy difícil. Porque ya es difícil con 30 o 30 y tantos, o 28, ya no me acuerdo cuánto hay. Yo como desde la filosofía política tampoco tengo que saber, digamos, todos esos detalles. Tenemos que ir más allá de cuestiones y de planteamientos. Los escritos que llamo ahora cuadernos de la Mancha, que tienen una doble dimensión, uno escrito literaria, filosófica, y otro es plástica también histórica, y filosófica, porque en la pintura hay filosofía y también literatura, al menos como lo concibo yo. He tratado cientos de cuestiones de filosofía en esos escritos y en menor medida en las grabaciones. Llega un momento en que cada vez se va más adentro de las preguntas, pero al ir a preguntas más esenciales, más radicales, también te mueves en aguas más movedizas, porque si eres consciente y no quieres solamente hablar o escribir para lucirte, sino para encontrar la realidad y la verdad y la bondad, y si posible algo de belleza, pues te das cuenta que depende de otros docenas y cientos de conceptos, y cientos no lo digo porque haya sido un desliz del lenguaje, sino que hay un concepto, una idea esencial está condicionada o reflejada
reflejada por otras serie de conceptos, ideas, a lo mejor 8 o 10, que a su vez están condicionadas por otros 6 o 7, ¿no? O sea, una idea está condicionada o causada o relacionada o interrelacionada con otros 5, 6 o 7 conceptos, ideas, y a su vez cada uno de estos con otros 6 o 7. Por tanto, no estoy exagerando al decir eso. No es una metáfora ni una parábola, pero cada vez va más adentro, y si uno es responsable hay que tener mucho cuidado. A veces no hablo para no equivocarme, pero es imposible no equivocarse, porque todos esos conceptos e interrelaciones entre conceptos y datos pueden ser de un modo o pueden ser de otro. Hoy lo percibes de una manera o lo piensas, y dentro de 10 años, si es que vives, o que si es que vivo, lo piensas de otra manera, o hace 10 años lo pensabas de otra. Pero claro, también hay que introducirlo, y luego lo que digas se puede interpretar de una manera o de otra, porque dentro de 50 años o 30, si es que llegan los escritos a mantenerse 30 años, habrá otras circunstancias sociales, políticas, psicológicas, económicas, y entonces los seres humanos analizarán las cosas desde otro modo. Y entonces o te tacharán el pasado como muy radical, o muy mesurado, o muy de algo hacia un lado o hacia otro. Este es el grave problema de la filosofía, que siempre estamos andando sobre plancha de hielo, sobre un mar que se mueve. Siempre estamos haciendo equilibrios. Es fácil hacer una filosofía, coges 4 o 10 ideas esenciales, otras 50 secundarias que sean nuevas o aparentan nuevas, conceptos científicos, filosóficos, y haces un sistema filosófico. Es fácil. En mi cabeza han ido pasando, sin exagerar, varios, y podría haberlos hecho, y podría quizás haber pasado la historia de la filosofía. Luego lo desarrollas, pones ejemplos, etcétera, etcétera. Pero yo creía que eran limitados, y como eran limitados no los critico. Por eso he escrito cientos de páginas o miles, con cientos o miles de cuestiones filosóficas y de otro tipo, pero solo fijándome en pequeños aspectos o en aspectos, y dejando la cuestión abierta, siempre abierta. Algunos piensan que porque dejo abierta y porque no suelo citar a grandes autores por lo general, no sé nada de filosofía, no sé nada de ciencia, no sé nada de literatura, etc. Y no digo que sea un erudito excelente o genial, pero sí sé más de lo que quizás aparento, tanto en la vida normal como en la vida literaria y filosófica de los escritos y de las grabaciones. Quizás escribo esto ya, o digo, listo esto, porque ya uno es consciente que ya está en la pendiente final de la existencia. Lo que no sé si la pendiente será de un año, unos meses, 5 años, 10 años o 30 años. Eso es lo que no sé. Y tampoco sé las condiciones que tendré. Psicológicas, morales, espirituales, económicas, afectivas, etc. En esta situación ya creo yo que debo aceptar lo que he sido. Debo aceptarme que siempre he sido un observador, un buscador de ideas, de preguntas, en definitiva un pensador. Y yo creo que también un filósofo. En estos años que dejé la enseñanza, ahora en octubre hace ya 6 cursos, pues quizás la filosofía, por una serie de razones, siempre he estado en el pensamiento con cuestiones de filosofía. Eso no lo puedo dudar desde muy joven, desde antes incluso de yo saber que esas cuestiones eran de filosofía, y no lo digo con orgullo, ni soberbia, ni vanidad, porque en cierto modo es una tristeza, porque alguien que haya estado tan propenso a cuestiones de ciencia y de filosofía, y que ni siquiera trabaje en la enseñanza primaria ni secundaria, ni menos de la universidad, pues en cierto modo es triste. Ayer me di cuenta
base Ford, que llaman, de los Estados Unidos, ya han sacado el primero, decían cuántas horas habían dedicado a realizar ese portaaviones. No me acuerdo ya el número. Y entonces yo pensé cuántas horas he dedicado en escribir y en pintar la obra Cuadernos o Cuaderno de la Mancha. Y yo como puse como mínimo 3 horas al día en escribir, en pensar, en filosofar, en pintar, más sin contar las horas de estudio, de lectura, etcétera. A veces los tiempos de escritos y los tiempos de lectura iban armonizados, pero por lo menos 3 horas al día. Si al año cuento 330 días, que son más, pero vamos a ver 330 días, la obra al año le he dedicado 1000 horas. Si cuento desde los 20 años, que es un poco antes, y digamos 20 años por los días y las situaciones que digamos meses un poco menos, pero siempre he estado en las bibliotecas. Desde los 20 años, digamos, en estos 40 últimos años, 42, 40 años, habría dedicado a la producción de la obra Cuadernos, las miles de páginas escritas y las miles de pinturas y dibujos y miles de fotografías, habría dedicado 40.000 horas del trabajo. La obra Cuadernos o Cuadernos de la Mancha, que si nos fijamos bien, 3 horas al día es 1 hora de cada 8 que tiene cada día. O sea, toda mi vida, a partir, vamos a poner, de los 17 años, pero bueno, antes siempre estaba leyendo también, aunque haya antes de los 17 años, de los 14 o 15 y hasta los 19, hasta los 20, llevaba una vida más activa de cuestiones sociales, de cuestiones religiosas, etcétera. Pero vamos a poner 20 años por poner una cifra, 1 hora de cada 8 la he dedicado a escribir y a pintar, a pensar lo que hay que escribir, a filosofar sobre la realidad, sobre las verdades, etcétera. Una obra grande en extensión, no sé si en calidad y en diversidad, todo formando un único título y de un único autor, todo formando como una especie de hipertexto, una obra hipertextual, y sin contar pues otras 2 o 3 horas o 4 de media cada día en leer, estudiar, etcétera, en ver documentales. Pero luego yo pienso que dedica mucho tiempo a la familia y no me arrepiento de eso. En concreto, hoy, por ejemplo, venir a traer a mi hija a un instituto que empieza hoy. Un instituto que estuve ya trabajando yo hace 14, 15 años. Aquí estoy al lado del instituto. Hablamos al principio de nostalgia, pero de melancolía, pero las circunstancias y las cosas. A mí me habría gustado trabajar en la universidad, pero no por decir que trabajas en la universidad, sino por ese deseo de haber tenido más tiempo para pensar y leer y observar, escribir y pintar y filosofar. Y quizás, aparte de mis escritos, al haber salido de un profesor de universidad, serían considerados, porque hasta ahora, en la pintura lo mismo, o al menos mínimamente existirían, porque hasta ahora todo han sido silencios, salvando alguna excepción. Ni siquiera sé de las miles y docenas de miles de pinturas y dibujos y hojas de libros del artista y algunos lienzos, bueno, algunos lienzos, algunas docenas de lienzos y algunas esculturas y algunas docenas de grabados, ni siquiera sé cómo estarán. Ni siquiera sé si existirán. Y si un día
empiezan a catalogar y a fotografiarlas y a recuperarlas y saber dónde están, pues a lo mejor ya es demasiado tarde. Porque como no soy nadie a nivel literario, ni filosófico, ni de artista plástico, a mí la palabra artista no me gusta, de autor plástico, ni siquiera me gusta la palabra creador, ni creador plástico. Porque el concepto de creador, en sentido estricto, es nacer de la nada, crear de la nada, y eso solo es, compete solo a Dios. Nosotros somos combinadores de ideas, de objetos, recopiladores, escribidores, escribientes, escritores, pensadores, pero siempre sobre una materia anterior. Eso yo creo que es muy interesante saberlo, porque yo, si algo hay malo de lo que yo haya producido, yo solo mío habré puesto un 1%, como mucho. Y si hay algo bueno mío, digamos original y creativo, yo habré puesto también solo un 1%. El 99% está tomado de docenas de tradiciones culturales, de la historia de distintas religiones, distintas filosofías, de distintas culturas, de distintos autores. Soy bisnieto de todos ellos, aparte de ser hijo de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis circunstancias, de mi país, de mi sociedad, etc. Al lado de este instituto que está a las afueras del pueblo, pues hay un gimnasio, creo que una piscina del pueblo, y un pequeño jardín, donde supongo pasearé estos días mientras que venga o tendré que venir. La cuestión filosófica y política, la filosofía de la política, filosofía social, filosofía económica y porque todos los puntos están interrelacionados, incluso con la antropología, la psicología y todas las ramas del saber, es que por un lado tenemos que recoger toda la tradición o tradiciones, todo lo que sea bueno y verdadero, que sea racional y con sentido común, y que esté equidistante entre lo ideal, entre lo mejor y lo peor, un término medio para que todos los hombres o la mayoría de hombres quieran aceptarlo. Porque tú puedes idear un sistema político, social, el mejor del mundo teóricamente, pero los hombres no quieren aceptar ese sistema político o no se sienten fuerzas, porque un montón de medidas morales que son de sentido común y racionales, la mayoría de seres humanos no la quieren, o una parte de los seres humanos no la quieren seguir, y entonces, por tanto, tenemos que, desde el punto filosófico moral, tenemos que decir cuál es la solución correcta, pero desde el punto político y social tenemos que aceptar una tolerancia, aunque nos parezca que esa medida no es conveniente. Yo siempre pongo el ejemplo de la ebriedad. Las personas, beber un poquito de vino no es malo, incluso es bueno, pero caer en la ebriedad o beber ya de forma, pues eso es malo. Pero la sociedad no puede prohibir el vino, porque si lo prohibiese traería una serie de catástrofes enormes. Puedes ir convenciendo a que nuevas generaciones beban menos, no caigan en el alcoholismo, ni en las borracheras, ni en la ebriedad. Pues eso pasa con todo. Puede ser que un sistema social y político idealmente sea el mejor, pero los hombres no quieren seguirlo, porque tienen pasiones y deseos, etc. Pulsiones, intereses, fines, porque no solo somos seres morales y seres racionales, sino también somos seres irracionales y somos seres inmorales. Y eso cuesta trabajo aceptarlo, y más para un pensador, un observador como soy yo, pero esa es la realidad. Tenemos que intentar que los hombres aspiren a mayor grado de moralidad correcta, porque muchos aspiran a mayor grado de moralidad, pero incorrecta. Hay que aspirar a mayor grado de moralidad verdadera y bondadosa, útil y racional,
situaciones de inmoralidad, que hay filosofías y teorías y concepciones que defienden esta situación. Aunque parezca difícil. Y luego hay colectivos y grupos, ideologías que no solo defienden sus intereses económicos o sociales, sino también defienden intereses psicológicos, antropológicos, incluso espirituales, pero no buenos o no regulares, sino incluso negativos y perniciosos. Y esta es una realidad que uno tarda mucho en darse cuenta, que cree que no puede pasar, pero hay gente que al mal le llama bien, y no a un tipo solo de mal que nos puede pasar a todos, sino a muchos tipos de males, y males radicales, y no son defectos solamente prácticos, sino defectos teóricos, y no solo son defectos teóricos, sino defectos que diríamos metafísicos, o defectos de posición, de orientación en el sentido estricto, o sea, quieren caminar hacia el mal o hacia los males, no en un tema o en varios, sino en un tema radical. Es más, hay posturas, no muchas, ni muchos seres humanos, que prefieren estar en la eternidad, no con Dios, sino contra Dios. Esto puede parecer que es una exageración por mi parte, pero lamentablemente existen muy pocos, gracias a Dios, y gracias a la naturaleza, y gracias a la sociedad, pero así es. Todos los demás hombres tenemos pasiones y deseos, y pulsiones, e ideas y conceptos del pensamiento, o de los actos, o de la lengua, pero no queremos caer, o al menos no queremos caer en todo, solo a lo mejor defendemos algunos errores. Y también hay pocos, pero muchos más, que intentan caminar hacia la perfección. Perfección en todos los sentidos, social, económico, político, antropológico, psicológico, pero también moral y espiritual. Y también individuos que desean y quieren amar a Dios, al Ser Supremo, al buen Dios, dentro del orden occidental, al Dios Trinidad, o sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ya sé yo que por decir esto, muchos ya dejarán de oír estas grabaciones y desde luego dejarán de ver las pinturas que he hecho, que todavía se conserven y que hago, y los escritos filosóficos o literarios. Pero si vivimos en una sociedad de tolerancia, habrá que tolerar, o por lo menos escuchar todas las ideas y todos los conceptos. Y yo no defiendo una cosa que me haya inventado yo. La mayoría de filosofías hasta ahora y de culturas son culturas y filosofías religiosas. Y religiosas y culturas en un Dios bueno, omnipotente, supremo, salvador y eterno. Aunque haya diferencia entre las religiones occidentales y las orientales. Actualmente tenemos un montón de retos, por lo cual, pues, el concepto del mundo que se tenga dentro de 10 o 20 o 50 años será diferente, porque las nuevas tecnologías nos cambiarán las posibilidades de lo que podemos hacer, y las tecnologías nos cambiarán a nosotros, y las nuevas conciencias o los nuevos saberes sobre las ciencias o nuevos saberes que pueden surgir, y eso afectará a las cuestiones filosóficas esenciales, nos gusten o no nos gusten, pero así será. Por tanto, en cierto sentido, casi todo lo que escriba pues será erróneo en muchos sentidos. Todo lo que hable también, no solo por defectos de ahora ya, que tengan defectos, que haya datos que yo no sepa o que no los tengo en cuenta,
a la hora de pensar o escribir, sino porque vendrán nuevos datos y nuevos conceptos. Y siempre que sean buenos y verdaderos, y nuevas prácticas de ser y de estar en el mundo. A veces me desanimo con mi producción o la producción cultural que hago, tanto artística, plástica como filosófica o literaria, o todo junto, porque todo va junto. Un único título no es capricho, sino que es, digamos, una expresión de la realidad que busco, porque la realidad mental va unido y la realidad de fuera también va unido. Pero bueno, si no hubiese sido por la separación no habríamos podido avanzar tanto. Pero por otro lado, miro que muchos pensadores del pasado pues estaban a lo mejor en circunstancias peores que la mía. Es cierto que ya desde hace un par de siglos, casi la inmensa mayoría de pensadores y filósofos han estado trabajando en la universidad, han sido profesores de universidad. Pero bueno, yo creo que, aunque parezca que no hago nada, a lo mejor hago algo, puedo aportar algo. Y en eso estoy, porque no estoy para lucirme. Sí es cierto que el obrero merece su salario, pero yo he planteado una filosofía de erudición, ser un historiador de la filosofía, en el cual grandes estudios sobre un filósofo, una tendencia, una escuela, sino es en resolver problemas de filosofía o de las soluciones que hay, hasta ahora dar nuevos argumentos a algunas de ellas o modificar algunas de ellas. La palabra creativo he dicho que no me gusta, pero yo intento siempre hacer una filosofía de investigación que luego expreso de forma no sistemática, asistemática por las circunstancias y las condiciones, etcétera. Pero cada uno tiene que escoger un lado del campo de batalla. En mis campos de batalla siempre ha sido buscar soluciones porque las que había no acababan de convencerme, o los argumentos o las razones, no todos, porque no voy a inventar yo el Mediterráneo, pero sí basándome ir un poco más allá de lo que hasta ahora se ha ido. Esa siempre ha sido mi intención, mi finalidad, pero en los tiempos que corren es muy difícil que acepten a un pensador y sus ideas, a un filósofo y su filosofía, si no está en la universidad, y más trabajando ni siquiera en la enseñanza, ni primaria ni secundaria, y más trabajando, sí, de funcionario, pero en un puesto muy modesto. No es victimismo, sino es la realidad, etc. Si encima yo no reniego de Dios, sino que creo que Dios es necesario, aunque no existiese, habría que defender la posibilidad, un Dios racional, un Dios prudente, un Dios moral, y tampoco reniego de los grandes valores de Occidente morales, que sí que habrá que ir evolucionando, combinándolos con la ciencia y otros saberes, pues muchas filosofías, grupos, ideologías, pues ya se ponen contra lo que he escrito, pensado, filosofado y pintado. Y si encima yo no creo, he dicho que tomo de todas las filosofías, culturas, religiones, y como así efectivamente hago, de Oriente, de Occidente, del Norte, del Sur, y de todos los seres humanos, incluso de los seres humanos que viven a mi lado, de sus ideas, sus circunstancias y todo eso, lo combino, pues yo no estoy de acuerdo con nadie totalmente, pero no estoy en desacuerdo con nadie totalmente. Y hoy o eres de ellos o no eres. O aunque no seas de ellos y vas en contra de los que ellos van en contra, te aceptan. Pero si no vas en contra de los que ellos no van en contra, no te aceptan. O sea, que en todos los sentidos pierdo.
no tengo ningún colectivo que me defienda, ninguna escuela, ningún grupo minoritario, ni mayoritario, ni nada. Voy a dar por terminada esta conversación en filosofía al día 2 de septiembre, lunes de 2019, a las 10 horas de la mañana y 30 minutos aproximadamente, aquí en un pueblo de la provincia de Toledo, al lado de un instituto y al lado de, supongo que esto es un gimnasio que está al lado del instituto o la piscina del pueblo, no lo sé.